Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está encendiendo las redes. Anne Ercel ha sido vista luciendo un anillo misterioso, y todos se preguntan, ¿es un recuerdo de su pasado o el inicio de una nueva historia de amor? La actriz turca, conocida por su belleza y su carisma, apareció en un evento privado en Estambul, vestida de manera elegante pero sencilla. Y el detalle que capturó todas las miradas fue ese anillo brillante en su mano derecha. Los fotógrafos no tardaron en captar cada ángulo y, por supuesto, las imágenes se viralizaron en cuestión de horas. Lo que más ha llamado la atención es que este anillo es muy parecido al que lucía hace un par de años, cuando mantenía una relación con Kerem Bürsin. Algunos fans comenzaron a especular de inmediato, ¿será que Hande aún guarda sentimientos por Kerem? Otros, más románticos, comentaron en redes, quizás es un símbolo de algo que nunca terminó del todo. En medio del revuelo, Hande fue interceptada por periodistas al salir del evento. Sonriendo, pero visiblemente incómoda, respondió, es solo un accesorio, nada más. A veces la gente lee demasiado en los detalles. Sin embargo, su sonrisa enigmática dejó más preguntas que respuestas. Y claro, los comentarios no se hicieron esperar. Kerem Bürsin, por su parte, fue abordado en el aeropuerto de Madrid, donde se encontraba por compromisos laborales. Al escuchar la pregunta sobre el anillo, soltó una risa breve y dijo, no tengo nada que comentar. Le deseo lo mejor a Hande, siempre. Pero su tono calmado y la forma en la que evitó mirar directamente a la cámara alimentaron aún más la curiosidad del público. En redes sociales, los fans han creado hilos enteros comparando fotos antiguas con las más recientes, buscando similitudes y posibles pistas. Algunas seguidoras aseguran que el anillo es exactamente el mismo, incluso con un pequeño rasguño en el lateral que se aprecia en ambas imágenes. Otras, en cambio, defienden que se trata de una pieza nueva, comprada por Hande durante su último viaje a Milán. Mientras tanto, fuentes cercanas a la actriz han declarado a revistas de entretenimiento que Hande no suele desprenderse de ciertos objetos que tienen valor sentimental. Ella es muy emocional y si algo le recuerda a un momento feliz, lo guarda. Puede ser una joya, una carta o una fotografía, comentó una amiga cercana que prefirió no dar su nombre. Esto, por supuesto, solo ha añadido más leña al fuego. Por otro lado, algunos expertos en moda han analizado el diseño del anillo y lo han descrito como una pieza única, con un diamante central y pequeños detalles en oro blanco. Es un diseño clásico, atemporal, que no necesariamente está ligado a un compromiso amoroso. Podría ser un regalo personal o incluso una adquisición propia, explicó la estilista Laura Méndez en una entrevista televisiva. La polémica no se ha limitado solo a Turquía. Medios internacionales, especialmente en España e Italia, países donde las series protagonizadas por Hande y Kerem han tenido gran éxito, han publicado artículos y videos comentando el misterioso anillo. En programas de televisión de espectáculos, las imágenes se han repetido en bucle, acompañadas de análisis del lenguaje corporal, con expertos intentando descifrar si la sonrisa de Hande escondía algún secreto. En un popular programa matutino italiano, la presentadora bromeó diciendo: cuando una mujer dice solo es un accesorio, puede significar dos cosas, que realmente no hay nada, o que hay muchísimo que no quiere contar. La frase arrancó risas en el estudio, pero también reavivó el debate entre los seguidores más atentos. En Twitter, o X, como ahora se llama la plataforma, los hashtags #Hande Ercel, #Kerem Bürsin y #Anillo Misterioso se mantuvieron en tendencia durante horas. Los usuarios compartieron teorías, memes y hasta montajes fotográficos imaginando un reencuentro romántico entre los actores. Algunos fans incluso rescataron entrevistas antiguas en las que Kerem hablaba de lo que valoraba en una relación, intentando encontrar pistas ocultas. Mientras tanto, Hande continuó con sus compromisos profesionales.
2 días después del evento, asistió a la inauguración de una exposición de arte contemporáneo en el barrio de Caracoy, esta vez sin el famoso anillo. Los paparazzi, siempre atentos, no dejaron pasar la oportunidad de preguntar por su ausencia. Con un gesto elegante, la actriz sonrió y dijo: «Hoy preferí otro look». El anillo se quedó descansando en casa. Una respuesta breve, pero suficiente para que las redes se encendieran nuevamente. ¿Será que lo retiró para evitar comentarios, o porque en realidad sí significaba algo más?, se preguntaban los internautas. Kerem, por su parte, se ha mantenido más distante del foco mediático. Tras su regreso a Estambul, fue visto en un café del barrio de Bebek, conversando con un amigo productor. Algunos testigos aseguran que, en un momento, revisó su teléfono y sonrió de forma que podría interpretarse como una reacción a alguna noticia o mensaje personal. Aunque esto podría ser simplemente una coincidencia, para los fanáticos más atentos, cada gesto cuenta. En paralelo, las revistas del corazón han comenzado a publicar notas comparando la supuesta historia del anillo con otras famosas coincidencias de la farándula turca. Se han recordado casos de actores y actrices que mantuvieron objetos significativos de sus relaciones pasadas y como, en algunos casos, aquello terminó en reconciliaciones públicas. Un periodista veterano del espectáculo comentó: «El público quiere historias que cierren el círculo. Y cuando algo queda abierto, como la historia de Hande y Kerem, cualquier detalle, por pequeño que sea, se convierte en combustible para la imaginación». No obstante, no todos están de acuerdo con la narrativa romántica. Hay quienes sostienen que este tipo de especulaciones pueden ser invasivas y desgastantes para los artistas. En un editorial reciente, una columnista turca escribió: «Hande es una mujer joven, con una carrera en pleno crecimiento y una vida privada que merece respeto. No todo anillo es un símbolo de amor perdido. A veces, un accesorio es solo eso, un accesorio». Sin embargo, las cifras no mienten. Cada vez que el tema del anillo aparece en un titular, el tráfico en redes y portales aumenta de forma considerable. Las marcas lo saben, y no sería extraño que en las próximas semanas alguna firma de joyería aproveche el momento para lanzar campañas inspiradas en el misterio de Hande Erçel. Mientras tanto, algunos seguidores han optado por un enfoque más ligero y creativo. En TikTok circulan videos recreando la escena del evento, con usuarios que interpretan a Hande y Kerem en versiones humorísticas, inventando diálogos y finales alternativos. Otros han creado canciones y poemas inspirados en la historia, demostrando que, más allá de la verdad detrás del anillo, el público disfruta del juego de imaginar. Con todo este revuelo, no se sabe si la propia Hande decidirá hablar de manera más clara en algún momento. Por ahora, parece cómoda con el misterio, consciente de que cada gesto suyo es analizado y comentado. Y quizás, como dicen algunos, esa es parte de su encanto, dejar siempre algo sin contar, para que la gente siga mirando, esperando la próxima pista. Si quieren que sigamos investigando este y otros temas del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su like y contarme en los comentarios qué piensan. ¿Recuerdo del pasado o simple coincidencia? Las leo a todas.